Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que observen este video. Mi nombre es Jennifer Restrepo, pertenezco a la Universidad de Pamplona del programa de Psicología y hoy con la materia de Psicología de la Personalidad vamos a observar un estudio de caso de un trastorno de personalidad por dependencia con rasgos obsesivos. Bueno, en contexto, el trastorno de personalidad por dependencia, también conocido como trastorno dependiente de la personalidad, es un cuadro clínico caracterizado por la falta notable de confianza en uno mismo y la necesidad constante de recibir consuelo, seguridad y apoyo a través de las relaciones personales cercanas. En la práctica, esto se traduce como adoptar hábitos y actitudes relacionadas con la sumisión y la adhesión extrema con el miedo de la separación. Se hace una clasificación por subtipos de este trastorno, los cuales son el desinteresado, que se abandona por completo a la otra persona y olvida sus intereses, pues más allá de su necesidad de protección y de guía, y este tiene rasgos masoquistas. El ineficaz se caracteriza por un miedo a afrontar cualquier tipo de problema y por una extrema pasividad. El complaciente posee un perfil claramente ansioso, estructura su vida alrededor de la sumisión a la otra persona y se muestra dócil, complaciente y dedicado. El inmaduro, por su parte, tiene características vinculadas a la inocencia y a lo infantil. Se destaca por la credulidad y la incompetencia a la hora de realizar tareas sencillas para la edad adulta. El inquieto expresa desconfianza y miedo constante, evita cualquier tipo de problema, así como la relación con personas que no sean su figura protectora. Bueno, comenzamos con el caso. El caso es de un hombre de 50 años que está casado y tiene 2 hijos en una edad universitaria. Tiene su esposa es empleada y recientemente es estudiante de educación superior. El motivo de consulta es difuso en su presentación, pero puede agruparse en 4 aspectos fundamentales. El primero es la preocupación por la forma en cómo se está llevando las relaciones en la casa, tanto con su cónyuge como con sus hijos. El segundo es la autoevaluación personal como dependiente. Manifiesta que le cuesta dificultad hacer cosas que considera pues pueden ser mal evaluadas por las demás personas como malas o que no deberían ser así. La tercera es la dificultad para aceptar que otras personas hagan cosas con las que él no está de acuerdo, pero pero mediando ello la incapacidad para expresar este desacuerdo en el conflicto. Y por último, pues manifiesta estar presentando un temor a ser homosexual. Entre los elementos principales que pueden discriminarse en la evaluación se encuentran los síntomas cognitivos. Estos son el temor al abandono, el temor a la invalidez psíquica, pensamientos autoderrotistas, temor a la evaluación externa, establecimiento de falsas contingencias como pues, consecuencia de actos moralmente reprochables. Pues lo cual incluye el reconocimiento aleatorio de eventos que confirman su creencia. Los síntomas autonómicos, pues estos son ansiedad que se manifiesta en tensión muscular, sudoración, taticardia, rubor facial, tensión en la mandíbula y somnolencia diurna. Los síntomas afectivos nos hablan de una tristeza, deseos de llorar, rabia con las demás personas cuando no cumplen las expectativas, el temor al abandono, el rencor hacia la pareja pues por el trato recibido, temor a no ser querido, temor a ser sorprendido realizando algún acto contra la moral, celos, miedo a fracasar o equivocarse en alguna cosa y pues, temor a la evaluación. Síntomas comportamentales tenemos los gritos, reclamos a la esposa y los hijos pues cuando no cumplen con sus expectativas, el ceño fruncido, quejas, lamentos por el trato que recibe, aislamiento, trato seco y con indirectas hacia la esposa cuando siente celos. En términos de repercusiones para el paciente, pues puede decirse que la dificultad más grande que manifiesta es en relación con su pareja. En cuanto al tiempo recurrido que lleva el problema, se habla de aproximadamente 6 meses que pues aparece con mayor fuerza los problemas de pareja, aunque ya se habían presentado algunas dificultades. Las estrategias de afrontamiento que pues principalmente aparecen para él es la evitación de situaciones como la alternativa de elegir, tanto en la relación con el comportamiento abierto como en aquellas situaciones que se ven limitadas por el temor a la evaluación externa. Para la definición del tiempo cero, esto es relacionado específicamente con el inicio del problema actual, lo que lo lleva a buscar la atención psicológica. Entre estos está la dificultad con la esposa. Entonces nos habla de este caso que desde el comienzo del matrimonio se han venido presentando dificultades. Sin embargo, pues el problema actual se acentúa hace 6 meses, cuando ella ingresa de nuevo a la universidad y toma un curso, pues según él, sin la autorización de su esposo, pues lo cual activa sentimientos de celo ante la presencia de los compañeros de estudio.
La obsesión por el sexo manifiesta pues de la misma manera que siempre ha estado presente. No obstante, para el inicio de su tendencia a mirar mujeres y desearlas, se ubica en una fecha particular que es a los 16 años. La dificultad con los hijos y después los cuales parecen estar asociadas con la adquisición progresiva de independencia por parte de estos. Bueno, llegamos a la clasificación de acuerdo al Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que viene siendo el DSM-4. Nos habla de que en el eje 1 está posicionado el episodio depresivo recidivante, que significa que aparece nuevamente a pesar de haber tenido un tratamiento anterior, caracterizado por llanto, tristeza, sentimientos de desvalorización personal, pérdida de interés en algunas de sus actividades cotidianas y alteración del sueño, entre otras. En el eje 2 tenemos el trastorno de personalidad con características obsesivas. La característica principal incluye la preocupación por el orden y la puntualidad, el control mental y el manejo de las relaciones interpersonales. Entre esto, pues tenemos unos criterios, que es la preocupación excesiva por las normas, horarios, orden y los detalles. El perfeccionismo en la realización de tareas cotidianas, tanto de su trabajo como en la organización del hogar. La dedicación excesiva al trabajo y la productividad menospreciando pues el tiempo de ocio como alternativa para gastar su tiempo. La incapacidad para tirar objetos gastados o que ya no necesita. Reacio a delegar tareas a otros en tanto considera que pues, los demás no realizarán esas tareas como él las espera. Muestra rigidez y obstinación en la presentación de sus ideas, valores, creencias y en la forma de ver la vida en general. Tenemos el trastorno de personalidad con características de dependencia. Dice que pues, es una necesidad general y excesiva de que se ocupen de uno, que ocasiona comportamientos de sumisión y adhesión y temores de separación, que empieza al inicio de la edad adulta y se dan varios contextos. Entre estos tenemos algunos síntomas que sería la dificultad para tomar decisiones cotidianas si no cuenta con un excesivo acompañamiento y reafirmación por parte de los demás. Necesita que otros asuman la responsabilidad en las principales parcelas de su vida. Dificultades para expresar el desacuerdo con los demás debido al temor a la pérdida y la pérdida de apoyo y desaprobación. Dificultades para iniciar proyectos o hacer las cosas a su manera. Esto debido a la falta de confianza que, pues, a su propio juicio o pues en sus capacidades, más que a la falta de motivación y energía. Va demasiado lejos, llevado por su deseo de lograr protección y apoyo de los demás, hasta el punto de presentarse de voluntario para tareas desagradables. Se siente incómodo y decepcionado cuando está solo debido pues, a sus temores exagerados de ser incapaz de cuidarse a sí mismo. Cuando termina una relación importante, busca urgentemente otra relación que le proporcione el cuidado y el apoyo que necesita. En el eje 3 encontramos que sufre de colon irritable. En el eje 4 se ubica la dificultad en la relación de la pareja, dificultades en la relación con los hijos y dificultades para la toma de decisiones y asunción de compromisos. En las características predisposicionales tenemos que al ser de sexo masculino se le facilita tener una demanda sexual más difícil de inhibir. Características de personalidad introvertida neurótica, de acuerdo pues, a las perspectivas de INSEC. Tiende a sufrir de colon irritable, esto nombrado anteriormente, posiblemente como una condición secundaria pues, a las dificultades que tiene para el manejo de la ansiedad. Complementario a ello, podría decirse que el paciente presenta limitadas habilidades sociales que interfieren en el desarrollo de su vida diaria. Bueno, entre esto la emoción más predominante es el miedo ante la posibilidad del abandono, pues principalmente ante el riesgo de ser pillado con un amante y que por ello se acabe el matrimonio, a hacer algo que está equivocado. También la rabia ante la evaluación de incapacidad para exponer pues, sus puntos de vista ante el manejo que la esposa hace de las situaciones. Un punto importante son las sensaciones de tristeza, principalmente cuando está solo o tiene pensamientos de abandono. Entre las principales pues, estrategias de evitación que utiliza es evitar la confrontación directa, tanto de los familiares como de los amigos, conocidos y pacientes que llegan a la consulta. Evita asumir responsabilidades que le correspondería asumir, delegándolas a su esposa para la solución de estas mismas. Evita ser el centro de atención en situaciones sociales a las que asiste. Bueno, para comprender la situación del paciente, nos hablan de que se analiza antecedentes personales con los que se encuentra una referencia de este mismo, ¿no? Entonces nos hablan de que proviene de una familia campesina, de padres altamente exigentes y estrictos con las normas, y en cuya familia era fundamental el cumplimiento de los mandamientos de la iglesia. Nos describen a la madre como una persona regañona, exigente al máximo. El padre, por su parte, pues es descrito como una persona lejana, callada, exigente y trabajadora. Ingresa a la Facultad de Medicina
de la Universidad de Antioquia, en donde vivencia una crisis depresiva al estar lejos de la casa de sus padres y sin el apoyo y el acompañamiento de estos. Luego de esto recibe un rechazo por parte de la familia cuando renuncia al seminario. Con el método se lleva a cabo pues un trabajo que parte de los elementos más comportamentales y específicos del motivo de la consulta. Al establecer como uno de los elementos del trastorno la presencia de un desorden de personalidad, es claro que muchos de los elementos que se plantean para el trastorno de personalidad por dependencia con rasgos obsesivos aparecen para el paciente como secundarios, en la medida en que se constituye parte de su estructura de vida, incluso fortalecida desde la infancia. Como parte de los compromisos solicitados por el paciente, se encuentra que ésta espera que no haya necesidad de contar directamente con el apoyo de la esposa para el tratamiento. Dentro de las expectativas que lleva fortaleciendo, incluye el poder afrontarla en un momento dado, pero posterior a haber desarrollado las suficientes herramientas para no sentir que puede verse intimidado por la posición o la interpelación de esta en el momento específico de una contrastación o ideas de sentimientos. Con este marco general, los objetivos terapéuticos organizados de forma jerárquica incluyen el intervenir sobre el estado de ánimo depresivo con el que llega a la consulta para facilitar el avance posterior en la terapia, a desarrollar en el paciente las habilidades necesarias para el automonitoreo de pensamientos y emociones tanto funcionales como disfuncionales, facilitar al paciente algunos elementos básicos de comunicación para el manejo inicial de su relación de pareja, diseñar un plan de adquisición y mejoramiento de habilidades sociales y de interacción con otros y a la vez que se trabaje sobre elementos básicos de asertividad. Trabajar en el fortalecimiento de autoesquemas como una manera de sentar las bases sobre las cuales trabajar en el desarrollo pues, de nuevas habilidades de afrontamiento sobre los problemas. Como un elemento complementario se trabaja con el desarrollo de una filosofía de vida más hedonista que permita un mayor disfrute de las situaciones sociales sin estar mediado por los sentimientos de culpabilidad. Nos dice que entre estas técnicas utilizadas se cuentan con el descubrimiento guiado que permite al paciente reconocer pautas de interpretación disfuncionales estereotipadas. La idiosincrásica que responde a las interpretaciones extremas de las situaciones o análisis en base a los elementos inusuales. La rotulación de inferencias o distorsiones inadecuadas pues, para buscar una mayor agilidad en el reconocimiento de patrones de pensamientos desadaptativos. Técnicas de solución de problemas que facilitan no solo el análisis de ventajas y desventajas de las situaciones, sino a su vez la búsqueda de soluciones alternativas para los problemas. Descatastrofización de las situaciones a partir del análisis del peor desenlace que pudiera tener las situaciones temidas. Diálogo socrático como alternativa de acción para el descubrimiento guiado y análisis de las situaciones problema. Más de carácter conductual, implementaron autoobservación y autorriesgo de actividades para facilitar la identificación retrospectiva pues, de los elementos generadores de las dificultades, así como la planeación de cambios e interacciones específicas en el entorno. Ensayo de conductas, modelado y entrenamiento específico en expresión de posición. Ensayo gradual de tareas en vivo, así como la observación de modelos en el entorno que pudieran ser imitados por el paciente. En los resultados tenemos que con el paciente se realiza un trabajo de 1 año y medio, siendo el primer paso realizar una intervención dirigida a disminuir los síntomas afectivos que más le afectan al paciente. Logradas las primeras metas, se alcanza a desarrollar en el paciente una mayor competencia para el enfrentamiento social, apoyado con la colaboración de la esposa, el paciente. Se realiza un seguimiento de 6 meses posterior al tratamiento, reconociendo que las condiciones del logro del paciente se mantienen, e identificando que el paciente logra asumir nuevas estrategias de afrontamiento de los problemas de una manera más activa. Permanecen algunos pensamientos frente a la dependencia con su pareja, pero pues se evidencia una mayor disposición para enfrentar las alternativas, para enfrentarlo y encontrar alternativas a los conflictos del día a día. Bueno, en la bibliografía podemos encontrar el link del trastorno, de lo que es esto, el trastorno y pues más información sobre ello. En el siguiente link, en el segundo, está de donde se sacó el caso, que en este caso el autor es Gabriel Jaime Ramírez Tobón y la pueden encontrar en la revista electrónica FUNLAM. Es muy entonces en la descripción dejaré los links para su respectiva búsqueda. Muchas gracias.